Citerium. Cuando pensamos en Steve Jobs, nuestra mente suele ir directamente a dispositivos elegantes. Nos imaginamos el iPhone, el iMac y el iPad. Recordamos las revoluciones tecnológicas que lideró desde un garaje en California. Muchos creen que su genialidad vivía dentro de los chips y circuitos de los productos que creó. Lo ven como un maestro de la ingeniería y el código, un gigante de la era digital. Pero, bueno, esta visión apenas roza la superficie de quién fue realmente. Pasa por alto la herramienta más poderosa que alguna vez manejó, la que de verdad cambió el mundo y moldeó el futuro en el que vivimos hoy. Su verdadera fortaleza no se encontraba en el silicio, sino en algo mucho más humano y profundo. La verdad es que el arma más grande de Steve Jobs nunca fue la tecnología en sí, fue su extraordinaria capacidad para entender a las personas. Poseía una empatía profunda e intuitiva que le permitía conectar con los corazones y las mentes de millones. Sabía que para que la tecnología fuera verdaderamente revolucionaria, no podía ser solo poderosa. Tenía que sentirse personal. Debía ser simple, hermosa y un placer de usar. Jobs no vendía computadoras ni teléfonos. Vendía una mejor versión de nosotros mismos, una experiencia, una forma de liberar nuestra creatividad y potencial. No estaba solo construyendo aparatos, estaba creando herramientas para el espíritu humano. Este enfoque en lo humano fue la base de toda su filosofía. Creía firmemente que la tecnología por sí sola no era suficiente. Era la unión de la tecnología con las artes liberales y las humanidades lo que daba resultados que hacían cantar a nuestro corazón. Se inspiraba en la caligrafía, el diseño y la poesía, impregnando estas sensibilidades artísticas en todo lo que Apple construía. Esta perspectiva única le permitía ver más allá de las especificaciones técnicas y enfocarse en la experiencia total. No preguntaba qué podía hacer un dispositivo, sino cómo te haría sentir. Este simple cambio de enfoque es lo que lo distinguió a él y a Apple de todos los demás en la industria. No solo aplicaba este pensamiento a los productos, también lo aplicaba a las personas. Inspiraba a sus equipos con una visión convincente del futuro. Les hacía creer que no venían a trabajar solo para ensamblar electrónicos o escribir líneas de código. En cambio, les convencía de que estaban ahí para dejar una huella en el universo. Encendía una pasión en sus empleados que iba mucho más allá de un sueldo o acciones. Los motivaba con un sentido de propósito, una misión compartida de crear algo maravilloso y significativo. Esta capacidad de inspirar una creencia colectiva fue el motor que impulsó la increíble innovación y recuperación de Apple. Steve Jobs era, sin duda, un maestro narrador. Entendía que la mejor manera de conectar con una audiencia no era a través de datos complejos ni jerga técnica, sino mediante una narrativa clara y cautivadora. Durante sus legendarios lanzamientos de productos, no se limitaba a enumerar características. Contaba una historia. Usaba un lenguaje sencillo y analogías poderosas para hacer que ideas complejas fueran comprensibles y, la verdad, irresistibles. Cuando presentó el primer iPod, no habló de gigabytes de almacenamiento. Simplemente dijo, 1000 canciones en tu bolsillo. En esa frase elegante y directa, capturó la magia del dispositivo y logró que todos en la sala quisieran uno de inmediato. Su empatía también era una herramienta poderosa para liderar. Tenía una capacidad increíble para leer una sala y entender lo que la gente pensaba y sentía. En un discurso de 1983, mucho antes de convertirse en un icono global, Jobs, con solo 28 años, demostró esta habilidad. Durante la sesión de preguntas y respuestas, no solo respondía, entablaba una conversación, escuchaba con atención, validaba las preocupaciones de las personas y usaba su carisma y visión para ganárselos. No les hablaba desde arriba, los invitaba a acompañarlo en un viaje para dar forma al futuro de la computación, haciéndolos sentir socios esenciales en su gran visión.
Este talento para conectar se extendía profundamente dentro de Apple. Motivaba a sus equipos pintando un cuadro vívido de lo que intentaban lograr. Los desafiaba a hacer lo imposible, no por la fuerza, sino por inspiración. Les inculcaba un profundo deseo de aportar algo duradero al mundo, de ser parte de un legado que enriquecería la experiencia humana por generaciones. No se trataba solo de construir grandes productos, era un compromiso con la belleza, la simplicidad y el empoderamiento de las personas. Hacía que sus empleados se sintieran artistas y revolucionarios, no solo ingenieros. Al hacer que la tecnología se sintiera humana, Jobs la desmitificó para las masas. Antes de él, las computadoras se veían como máquinas intimidantes para expertos y aficionados. Eran cajas beige con comandos complicados e interfaces confusas. Jobs insistió en un camino diferente. Defendió el diseño intuitivo, las líneas limpias y una experiencia de usuario que se sintiera natural desde el primer toque. Creía que la tecnología debía adaptarse a las personas, no al revés. Este enfoque implacable en la simplicidad y accesibilidad es lo que transformó la computación personal de un mercado de nicho a un fenómeno global que toca casi todos los aspectos de nuestra vida. La personalidad única de Steve Jobs fue moldeada por muchos eventos complejos de su vida, incluyendo su adopción. Nació de dos estudiantes universitarios, Johann Schiebel y Abdul Fattah John Jandali, quienes lo dieron en adopción. Fue criado por Paul y Clara Jobs, una pareja trabajadora a quienes siempre consideró sus verdaderos y únicos padres. Esta parte fundamental de su historia le inculcó un fuerte sentido de identidad y una voluntad inquebrantable. No se definía por sus orígenes biológicos, sino por el amor y la crianza que recibió. Esta comprensión de su propia narrativa probablemente contribuyó a su capacidad de forjar su propio camino con una determinación singular. Hay una anécdota extraña y reveladora que muestra su capacidad para establecer límites personales firmes. En los años 80, mucho después de haber cofundado Apple, Jobs solía comer en un restaurante en Silicon Valley. Era un cliente habitual, conocido por dejar buenas propinas. Sin que él lo supiera, el hombre que administraba ese restaurante era su padre biológico, John Jandali. Jandali tampoco sabía que el joven magnate tecnológico que frecuentaba su local era el hijo que había dado en adopción décadas antes. Solo lo recordaba como un cliente agradable e importante, un fantasma de su pasado sentado justo frente a él. Más adelante, tras conectar con su hermana biológica, la novelista Mona Simpson, Jobs supo la identidad de su padre biológico. Descubrió que el hombre a quien había dado propina en ese restaurante era, de hecho, su papá. Sin embargo, a pesar de esta revelación, tomó la decisión consciente y resuelta de no buscar una relación. Desconfiaba de los posibles motivos de Jandali, preocupado de que el hombre pudiera estar buscando dinero o atención ahora que su hijo se había vuelto tan famoso y rico. Esta decisión no se tomó por enojo, sino desde un lugar de autoprotección y una clara comprensión de sus propios límites emocionales. Esta pequeña historia personal ofrece una poderosa mirada a la misma voluntad de hierro que aplicaba en su vida profesional. Así como era inflexible en su visión para un producto, era igualmente decidido en sus asuntos personales. Sabía quién era y en qué creía, y no temía trazar una línea para proteger su mundo interior y la familia que había elegido. Esta capacidad para tomar decisiones difíciles, a veces dolorosas, era una parte central de su carácter, demostrando una autoconciencia y determinación que iban de la mano con el visionario que cambió el mundo. El legado de Steve Jobs no está grabado en placas madre ni se mide en velocidades de procesador. Su verdadero impacto duradero se encuentra en la manera en que nos enseñó a pensar sobre la tecnología. Cerró la brecha entre lo humano y lo digital, demostrando que las innovaciones más poderosas son aquellas que hablan a nuestras emociones y se integran perfectamente en nuestra vida. Nos mostró que el gran diseño no es solo cómo se ve algo, sino cómo funciona y cómo nos hace sentir. Esta filosofía se ha convertido en un principio rector
para incontables diseñadores, emprendedores y creadores en todas las industrias imaginables. Su arma secreta, esa profunda empatía y visión centrada en el ser humano, es más relevante hoy que nunca. En un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial y algoritmos complejos, su mensaje resuena con renovada urgencia. Nos recordó que nunca debemos perder de vista el elemento humano. Debemos seguir mezclando las artes con las ciencias, asegurándonos de que nuestros avances tecnológicos sirvan para empoderar a la humanidad, no para aislarla. Su trabajo es un testimonio de la idea de que el propósito y la pasión son los motores más poderosos de la innovación, mucho más que los márgenes de ganancia o la cuota de mercado. La inspiración que nos dejó sigue alimentando a una nueva generación de pensadores y líderes. La gente estudia sus presentaciones no solo para aprender a hablar en público, sino para entender cómo crear un mensaje que inspire y encienda un movimiento. Los emprendedores miran su historia no como un manual de negocios, sino como el ejemplo de coraje para perseguir una visión audaz contra todo pronóstico. Demostró que, con suficiente pasión y un enfoque inquebrantable en la experiencia del usuario, un pequeño equipo de personas dedicadas realmente puede dejar una huella en el universo, creando herramientas que cambian la forma en la que trabajamos, creamos, jugamos y nos conectamos. Al final, Steve Jobs será recordado como mucho más que el cofundador de Apple. Fue un artista que vio la tecnología como su lienzo. Su verdadera genialidad fue su capacidad de ver el futuro no en términos de lo que era técnicamente posible, sino en términos de lo que era humanamente deseable. No solo nos dio productos revolucionarios, nos dio una nueva perspectiva, un estándar más alto de lo que la tecnología podía y debía ser. Ese es su verdadero legado. No es algo que puedas sostener en la mano, sino una idea que sigue inspirando y moldeando nuestro mundo para mejor.